buenos días, queridos amigos que cada sábado, temprano a las 8 de la mañana, sintonizan Radio América para disfrutar del contenido de este su programa Justicia entre comillas. En el aire, sus dos amigos que cada sábado estamos con ustedes, el doctor Carlos Moreno y un servidor de ustedes, Frank Abreu. Buenos días, Fran, buenos días. Hoy amanecemos sábado con una trágica noticia que dar, la acontecida en la intersección de Miches Bávaro, donde ya van 3 turistas que han perdido la vida, 9 se encuentran en estado crítico y 40 y pico de 49, heridos. 40, los restantes, menos 1, ingresados en los distintos hospitales y clínicas que albergan a Punta Cana. Este es un hecho muy lamentable que está recorriendo el mundo, en el cual, como todos sabrán, Punta Cana es una de las zonas punteras de mayor reconocimiento a nivel internacional de la República Dominicana, en el que se está dando esta noticia, imágenes realmente horrorosas de cómo sucedió este accidente, en el cual de una manera u otra llama la atención. Como todos sabrán, en la República Dominicana es el país de mayor índice de accidentes de tránsito de América Latina y debe de llamar a la reflexión, en primer lugar, fuera del accidente como tal, debe llamar la atención de las necesidades que tiene la zona de Punta Cana, una zona tan transitada y que han acontecido tantos accidentes. En menos de 4 horas de ese accidente, 4 vehículos tuvieron una colisión, gracias a Dios sin víctimas fatales, en el que un camión de agua, de expendio de agua y 3 vehículos más colisionaron a menos de 10 kilómetros donde había sucedido este accidente. Entonces, una de las primeras atenciones que llamamos al Ministerio de Turismo y a todas las instituciones públicas que tienen que ver con el tránsito y con la emergencia, en primer lugar que Punta Cana, Higüey, y que cubre también La Romana, necesita de un centro traumatológico. Higüey no cuenta con un centro especializado en traumatología. Vimos como 3 clínicas llamaban de urgencia a médicos especialistas, cirujanos, porque había que hacer una serie de operaciones, cuerpos mutilados. Los ciudadanos turistas que tuvieron los accidentes eran argentinos, brasileños y chilenos. Entonces, veíamos cómo transportaban en camionetas de la policía y camionetas improvisadas a un gran cúmulo de turistas. Hay que llamar la atención entonces, hay que felicitar porque inmediatamente el ministro de Turismo se presentó al lugar de los hechos y dijo que iba a estar cubriendo todas las necesidades de este tipo de accidentes. Entonces hay que llamar la atención y verificar en tener controles del tránsito, del kilometraje aceptado, un análisis en materia de turismo de quiénes están al volante, estudios semestrales en que verifiquemos la idoneidad de estos conductores, donde también se pasen planillas en el que se establezca medidas de seguridad que deben de tener tanto los turistas como también medidas que deben de tener de control con respecto a los choferes que utilizan este medio de transporte. Como ustedes sabrán, desde los hoteles se desplazan a los diferentes atractivos y complejos acuáticos y de animales que existen tanto en Punta Cana, La Romana, centros cristianos, como es la Basílica de Higüey. Debe de llamar a la reflexión porque son noticias negativas. Siempre que se pierde una vida humana, poco importa si afecta el turismo o es un ciudadano dominicano, son lamentables, pero son noticias que están ahora mismo recorriendo el mundo y el cuestionamiento que se hace, el mal manejo quizá de cuando suceden este tipo de emergencias, Fran. Yo he dicho, Carlos,
que ese tipo de choferes que sirven a ese sector no puede ser un chofer que presente una licencia de conducir. Solamente, simplemente. Sino que deben tener un tipo de entrenamiento en la parte conductual también. Así es. Y entrenarlo en cuanto a la prudencia, porque todos los reportes de prensa que nosotros hemos tenido dicen que el chofer iba a una velocidad excesiva. Bueno, ahí están las imágenes, las han mostrado. Inclusive una de la misma, que es una chilena, que yo lo pude ver, esa no quedó muy, gracias a Dios, no quedó muy herida. Con lesiones muy visibles. Entonces ella decía que ella se dio cuenta que ese chofer iba a una velocidad excesiva y que al dejarse sorprender por una curva, entonces tú sabes que la carga de la persona así es, son las que porque se bambalean igual que como hace el zigzag el vehículo. Correcto. Y entonces eso produjo que el vehículo tuviera un vuelco. Es una cosa lamentable porque yo les digo a ustedes que yo sé que el país hace una gran inversión en diferentes monedas extranjeras. Así es. Para la publicidad, para promocionar nuestro turismo. No solo a nivel paradisíaco, también de seguridad. Sí, el turista no solamente quiere tener un lugar paradisíaco a nivel de instalaciones, también que cumpla con todos los estándares de seguridad. Sin lugar a duda, eso nos hace daño. Así es. Pero hay otro tema, Carlos. Todos nosotros estamos un poquito tristes, ¿verdad? Muy tristes porque es una cosa penosa que tú vayas a un país a disfrutar. Así es. A conocer de ese país con familiares y entonces pase por una pena tan importante. Las dos féminas que fallecieron, por cierto, andaban acompañados de su pareja de esposo. Una de ellas era la encargada de seguridad en Argentina de IBM, una de las compañías multinacionales más grandes a nivel de computadora. Bueno, nosotros no queremos venir aquí a hablar de cosas trágicas, ¿verdad? Así es. Pero las noticias que han rodado la semana entera, entre esas noticias por todos los medios de comunicación, electrónico y escrito, nos han hablado de un crimen triple que hubo en Puerto Plata. Así es. Que un haitiano apodado Blanqué, fue el autor, pero él se iba a llevar a su hijo y su mujer, ¿usted sabía? ¿Cómo va a ser? No sabía ese dato. Sí, la esposa... ¿Matarla o llevársela para Haití? No, la esposa fue detenida para fines de investigación. En el lugar donde vivían ellos, era una población donde vivían muchos haitianos. Vivía él, le decía al Ministerio Público que él vivía amenazándola. Así mismo le decía con cortarle el pescuezo. Era una persona violenta. Como bien ella dijo, es una persona violenta. Y que cuando mató a esas 3 personas, dijo, mira, yo maté 3 personas, le llevé la cabeza. Wow. Y ahora voy por ti, tu hijo, y era su propio hijo. Increíble. Y ella se mandó, pero el vecindario dice que él fue. Increíble. Pero vio la casa cerrada y se fue de ahí. Así que una cosa lamentable, porque estamos hablando de 3 personas productivas, útiles. Productiva, honorable. Un hacendado, una arquitecta. Pero déjame decirte lo de la arquitecta, que comenzó como secretaria, ahora estaba de directora del colegio, no me acuerdo cómo se llama, que está en Los Prados. Okay. Colegio muy popular y muy viejo. Ahí se hicieron bachiller los hijos de David Brito, un compañero de trabajo mío, muy querido por mí. Y usted sabe que ella fue a hacer un levantamiento, llegó al lugar equivocado y en el tiempo equivocado. Así es. Hacer un levantamiento para hacer un diseño de una fachada al señor hacendado, propietario de la casa. Cuando ella llegó, él le dijo que suba a la segunda, que lo esperara ahí. Y déjeme decirle, porque ahí no hubo mucha bulla, esa discusión que dicen, de eso fue algo, él agarró y lo mató a los 2 de abajo, y siguió allá y la señora estaba leyendo algo, y fue, mira. Sin nada, así como óyeme, nada. Qué muerte tuvo la pobre. Y dicen que era un empleado que tenía poco tiempo trabajando. Tenía para que 19 días. Nosotros aconsejamos siempre... Pero la discusión, Carlos, perdón, fue porque
le estaban pagando una quincena, Ajá. porque se paga los 15 y los 30, él quería que le paguen los 19 o 20 días. De que por ahí fue, primero con el capataz, el señor el hacendado, José Soto. Soto, Sí, él lo que fue a mediar entre ellos dos. Pero increíble. el tipo tenía ya, el haitiano tenía la voluntad, era de... De Y comentar. déjame decirte, con la agravante, Carlos, de que es difícil que se haga justicia ahora, porque ese señor se fue a Haití y en Así Haití es. no hay autoridades para que apresen a ese señor y lo manden para acá. Pero al menos hay muchas fotografías, vi muchas fotografías que identifican el No, rostro, perfectamente. lo identifican Pero no hay perfectamente. autoridades en Haití Esa para es que una lo de las debilidades. apresen y como un asunto de reciprocidad entre los Así países, es. lo manden para que pague su Ahora pena. mismo no hay autoridad ni Ahora hay mismo ahí no justicia. hay autoridad, entonces se vislumbra que eso se puede quedar impune. Ojalá que no sea así, Esperamos en Dios que no. porque de verdad que fue un desastre. Esos Eso es tres así. crímenes Y amerita justicia. amerita justicia. Y hablando de Haití, continúan los problemas en Haití, agravando la difícil situación que está viviendo el pueblo haitiano. Ahora con la agravante del cólera, que han aumentado a 7, porque es un tema que llama la atención y prende las alertas en la República Dominicana. Como todos sabrán, el cólera en Haití en el año 2017 fue introducido, fue luego reconocido en el año 2019 por los miembros y autoridades de la ONU, el cuerpo armado que estaba allí, en un tema de que parte de las defecaciones fecales eran arrogadas directamente al río Artibonito. Eso se determinó y trajo como consecuencia una epidemia en Haití que conllevó al fallecimiento de más de 10.000 haitianos. Dadas esas cifras alarmantes en un Haití que en ese momento, aún con muchas debilidades, tenía ciertas autoridades sanitarias, imagínense ahora, en medio de una crisis entre huelga, hambruna, esta situación. Al día de hoy han fallecido ya 11 haitianos. ¿Qué llama la atención de estos 11 haitianos que han fallecido por el cólera? Han fallecido en su propia residencia porque no pudieron recibir la asistencia sanitarias en hospitales de Haití, primero por la imposibilidad de salir de allí. Estos dos focos... no hay ni cama ni medicina. No hay ni cama ni medicina también, aunque se puedan transportar. Entonces, como sabrán, estos dos focos se dan primero en la capital de Haití y se dan en la zona costera, Cité Soleil de Haití. Súmenle a eso que los problemas de combustible han traído la consecuencia de que en gran parte de Haití no hay agua potable. O sea, el transporte y la llegada a los hogares del agua potable tampoco lo hay. Es una situación que ha hecho que la República Dominicana, Fran, tome medidas urgentes, tanto el Ministerio de Salud Pública y de las Fuerzas Armadas, quienes se han trasladado hacia los pueblos fronterizos, llevando orientación, medicinas y hospitales ambulatorios, donde se están llevando a cabo una serie de pruebas que determinen y registren cualquier foco que pudiera darse, pero también lavamanos móviles en las entradas y salidas hacia la comunidad de Haití, porque como todos sabrán, de manera semanal se llevan a cabo en Elías Piña, Dajabón, Jimaní, los mercados bilaterales. Entonces, ese éxodo de haitianos que entran por la frontera van a tener que obligatoriamente pasar un sistema de rigurosidad en el que de lavado de manos. De lavado de manos. Algo importante es que la OEA y la ONU han establecido, están en los aprestos de crear un corredor humanitario. Señores, además de que beneficia a la República Dominicana desde el punto de vista económico, la República Dominicana, dentro de las gravosas situaciones y la carga negativa que tiene en todas las situaciones que afectan a Haití, pudiera salir beneficiada desde el punto de vista de un corredor humanitario, es decir, que al estar encerradas por pandillas los suministros de combustible, que la ONU y la OEA junto con la República Dominicana crean un corredor humanitario en el que la transportación y el despacho de combustible, de los diferentes derivados de combustible, salgan desde la República Dominicana. No solamente de combustible, sino también de medicina, de alimentos. En Haití no hay un galón de gasolina. No hay un galón de gasolina.
Entonces, ni las instituciones, ni los hospitales, realmente es una situación sumamente agravante, en el cual felicitamos y esperamos que toda la ciudadanía pueda cooperar en una situación más que se suma, en la que la zona fronteriza debe estar en alerta. Es importante una campaña, Fran, principalmente en la zona fronteriza, pero ¿por qué no en toda la República Dominicana? Sobre, en primer lugar, ¿cuáles son los síntomas principales? Los síntomas principales del cólera es vómito, náusea en los primeros días del cólera, fiebre, con posterior una diarrea de color blanquecina, parecida al agua de arroz. Estos son síntomas, señores, que todo ciudadano en la República Dominicana que tenga algunos de estos síntomas, no queremos decir que sea que lo tenga, debe de acudir al centro sanitario más cercano, pero es mejor primero prevenir que lamentar. El lavado de manos continua, creo que la República Dominicana ya ha pasado un taller muy importante con el COVID-19, con el tema de la higienización de las manos y de los alimentos. Salud Pública emitió un comunicado alertando y previniendo de que la ciudadanía evite comprar alimentos ambulatorios, y como ustedes sabrán, una gran cantidad de vendedores ambulatorios son haitianos, Frank, que están en la República Dominicana. El 95%. Entonces esperamos en Dios que ya la ONU y la OEA, según me habías informado fuera de cámara, ya están tomando las medidas. Ellos, tanto la ONU, en la última reunión del Consejo de Seguridad, como la OEA, con el pedido de todos los presidentes y cancilleres que estaban ahí presentes, ellos aceptaron que no hay de otra, tienen que ir a auxiliar a Haití, hasta militarmente, como pidieron la mayoría de los presidentes, para ver si se crea algún sistema de seguridad, porque como sabemos, Haití en el último año ha estado dirigido por 7 bandas. Así es. Que la dirigen inclusive ex funcionarios del anterior gobierno. Así es. Que también terminó, como todos sabemos, con la muerte en su propia casa. Asesinaron. Lo asesinaron. Pues vamos, con la anuencia, Carlos, de nuestros amigos televidentes, vamos a hacer una primera pausa y en segundos retornamos con todos ustedes. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Justicia, entre comillas, está en el aire. Frank Abreu y Carlos Moreno con ustedes. Mire, Carlos y amigos televidentes, tuvimos elecciones en Brasil el pasado domingo. Entonces, analizando yo lo que pasó en Brasil, un poco los resultados fueron diferentes a lo que decían todas las encuestas. Que Lula ganaba en primera vuelta, tenía hasta 5 días antes una diferencia de 12 puntos por encima de Bolsonaro. Así es. Como sabemos, ahí hay una lucha entre lo que es la ultraderecha, que representa el actual presidente, candidato de la reelección, Bolsonaro, y el candidato de centro izquierda, que es Lula da Silva, expresidente de... Ahí hay un asunto importante a analizar, y es que hay una tercera fuerza que sacó un 4.5%. A ese es al que hay que atraer. Entonces, ese es el que decide. Ahora, como ya nosotros sabemos, Carlos, por la experiencia en estas líderes, que no, los que votaron por la tercera fuerza no necesariamente votan homologando un acuerdo que haga la tercera fuerza con uno de los 2 candidatos que quedaron en primer y segundo lugar. Okay. Sino que esa fuerza siempre en todos los países del mundo, las estadísticas científicamente dicen que ese deja de ser el líder ya en una segunda vuelta, y la gente analiza entre los 2 que tienen posibilidades,
porque se queda fuera. Y como sabemos, en todos estos países, incluyendo el nuestro, que tenemos ese sistema de doble vuelta, ya en la segunda vuelta no hay un 50 más 1, sino que el que saque más votos. Entonces esa fuerza de la tercera, siempre ellos un poco se liberan del candidato que siguieron y entonces apuestan al que va a ganar. Perfecto. Dice, la ciencia dice que todos los estudios que se han hecho, esas fuerzas se dispersan después y se vinculan independientemente de que haya o no acuerdo con ese que fue el que encabezó la tercera fuerza. No necesariamente ellos... Quisiera saber cuál es el de... No siguen línea, te quiero decir. La gente no le gusta perder, ya lo sabemos. Entonces, esa fuerza del tercer lugar se va muy espontáneamente, casi siempre, digo, no todo, ¿verdad? Pero una gran mayoría se va casi siempre a la opción ganadora. En este caso, la opción ganadora visible el Lula quedó un 48% para redondear y el otro en 43% para redondear. A mí en lo personal me gusta mucho Lula da Silva y en primer lugar la República Dominicana cuando fue presidente de Brasil se llevaron a cabo muchos tratados entre estas dos naciones, también hubo un tratado de libre comercio, no tratado de libre comercio, de la pobreza a la gran mayoría, pero también reconcilió Brasil. Mientras Bolsonaro ha fragmentado a Brasil y ha creado una guerra con muchas de las pandillas, y más que ha abierto una guerra, no ha podido realmente controlarla, eran situaciones que no existían cuando estaba Lula da Silva, entre ellos un aflorecimiento de la economía. Nosotros hemos tenido con el partido y con el presidente Lula da Silva, el Estado Dominicano, excelentes relaciones, mientras Lula da Silva llama a la reconciliación y a la paz, vemos un Bolsonaro temerario en sus argumentaciones que hace. Dentro de las... Que ha sido siempre su comportamiento. Es su comportamiento, incluyendo agresivo. Con la pandemia decía la gente que no se vayan a vacunar. Que no se fueran a vacunar. Después él mismo tuvo interno así con la pandemia del COVID. Dicen que en esta fase... un Trump cualquiera. Así es. En esta fase que están de una segunda vuelta, ha entrado la parte cristiana, una parte jocosa, porque unos dicen que Bolsonaro es el diablo, porque difundieron unas imágenes de él entrando a uno de los templos que son de, ¿cómo le llamamos a este templo? De intelectuales, ahora se me fue el nombre, en el que tiene imágenes parecidas a satánicas, pero él ha hecho reconciliaciones con iglesias evangélicas, como también lo ha hecho Lula da Silva. Una de las noticias internacionales, muy breve, Fran, es con respecto a Corea. Corea ha planteado a Abinader en un encuentro que tuvieron un tratado de libre comercio. Como todos sabrán, en materia de geopolítica, Corea del Sur, que es una sola Corea, comparte la península Corea del Sur y Corea del Norte, una comunista. Que era un solo país. Era un solo país. Y Corea del Sur, que con el apoyo de los Estados Unidos es una de las economías más florecientes del Oriente, es una potencia en materia automovilística, en materia de tecnología y, señores, en materia de películas. Si todo lo que siguen las plataformas digitales, entre ellas la más famosa Netflix, se darán cuenta que un 40% de las películas son producidas en Corea del Sur y de gran calidad. Esperamos en Dios que el presidente Luis Abinader pueda conseguir un acuerdo favorable en el que no solamente Corea del Sur, que está muy por encima de nosotros en materia tecnológica, nosotros podamos sacarle un provecho a nivel económica y de la industria cinematográfica, que cada día es más floreciente en la República Dominicana. Es más floreciente porque las leyes que cubren esa materia establecen una serie de exenciones fiscales en materia de producción cinematográfica que genera un atractivo para que las películas sean realizadas en nuestro país en los diferentes escenarios que presenta la geografía dominicana. Pasando a otro punto, Fran, no quiero ser reiterativo en ese tema,
pero ya el presidente ha comenzado a tomar cartas del asunto en el Ministerio de Educación, ya que ordenó una auditoría, ordenó al MAP que haga una auditoría de la empleomanía que existe allí. Y esto en base a las diferentes quejas, tanto del mismo Ministerio de Educación, como también de diferentes direcciones y gremios que establecen una nómina sobrecargada en los distritos educativos. Mientras hacen falta técnicos, profesores y en materias administrativas en los planteles escolares, en los distritos educativos tienen que los empleados hacer turnos de hasta 3 veces por semana, como sucede en San Juan, porque se ha triplicado la cantidad de empleados en los distritos educativos. Yo considero, en base a las situaciones alarmantes, que lamentablemente no quisiéramos que se piense que quien le toma la palabra, Carlos Moreno, tiene un tema especial con ese Ministerio de Educación, pero en los medios de comunicación no se habla de ningún tema de problema con ninguno de los ministerios, que no sea el Ministerio de Educación. Yo creo que no solamente debe de ser auditado por el MAP, que tiene facultad habilitante para hacerlo en materia de empleomanía, sino que yo considero que la Cámara de Cuentas debe de realizar una auditoría a lo que fue la gestión financiera. Una auditoría financiera donde se pueda destapar todas las situaciones que se dan en el Ministerio de Educación. Bueno, el Ministerio de Educación, de verdad, porque usted se da cuenta, gobierno tras gobierno, hay como siempre problemas. Tú sabes que yo pienso que al manejar tanto dinero... Ese 4%, abre los ojos. Fíjate que los últimos ministros que hemos tenido en educación, todito se le mete una ínfula de ser presidente de la República. Así es. Y entonces ahí comienzan ellos, ¿tú sabes a qué? ¿A qué? A eso, a abultar la nómina con el clientelismo y de alguna manera la corrupción por ahí se olfatea. Así es. Porque, mira, pasó por ahí, Fulcar ya estaba haciendo pinino para ser candidato. Así es. Pasó, ¿cómo se llaman los dos últimos del PLD? Baret y el... Que dijeron que no se llevó más porque nada más tenía un solo brazo. El que estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores también, que era arquitecto. Exacto. También. Bueno, pues entonces ahí es que ellos comienzan con toda su maniobra. Hacer una plataforma. Al extremo que ese ministerio que tiene el mayor presupuesto de este país, lo han vilipendiado. Así es. ¿Tú ves? Entonces, nada del aumento del presupuesto ha podido redundar en beneficio de los alumnos. Y es muy lamentable. Eso es muy lamentable, como habíamos hablado en otras ocasiones aquí. Por ejemplo, el PLD se dedicó fue a construir. Así es. No hacer escuelas. Hizo un solo plan para capacitar a los docentes. O aumentar la calidad. Aumentar la calidad es entrenar los docentes. Para que puedan dar una calidad mejor. Y también la currícula también. Así es. Nada de eso. Fue tú sabes, fue a construir escuelas para... Ya eso sabe para lo que es. Todo sobreevaluado. Pero ese partido... Pero no todo es... ¿No todo es? Es negativo. Sí. Mire, yo he estado haciendo unas supervisiones por la provincia del Ceibo. Mire, el presidente una vez más hace honor a su palabra. Dijo que no va a quedar una sola casita de un pobre sin reconstruir. Eso está muy Yo le puedo decir que en esa provincia del Ceibo, que he estado yendo con frecuencia, en una labor de supervisión que me han asignado, y yo le puedo decir que ahí estamos avanzados. Bueno, el sábado se avanzó de una manera increíble. Mire, ahí la comida sobra. Yo vi en unos camiones de esos que no le daban una funda de comida cruda a la gente, sino que le daban 2, porque había demasiada comida. Zinc era patanas y patanas de zinc, porque eso el presidente le asignó a Bienes Nacionales la supervisión de ese asunto. ¿Y el muelle de Miches? El muelle no se averió mucho, yo tengo hasta fotos ahí del de Miches. Bueno, porque es una belleza, y Miches realmente necesita ser relanzada. Entonces, ¿pero qué hace el presidente? Yo le digo a usted que en ese trayecto del Ceibo a Miches,
yo no vi una sola hoja, una sola mata de plátano parada, no quedó una. Increíble. Después me dijeron, me paré a comprar unos llames en un sitio y me dijeron que el ciclón había sacado ñame. El sábado pasado, antepasado, coincidimos con el ministro de Obras Públicas, que es mi amigo. Le digo yo, que ¿cómo es eso? Digo que los ñames lo saca. Y dice, sí, fácil, Fran. Impacta las ramas, la brisa, el ciclón, pero la tierra está totalmente saturada y sale sin mayores esfuerzos, igual la batata. Pero oye, hasta la yuca la tumbó toda. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno? Para evitar desabastecimiento, que ha decidido irlo a apoyar, aparte de con técnicas, semillas y eso. Nunca se ha hecho eso, Carlos. Todas las semillas las van a tener gratuitamente. Van a tener toda la asesoría técnica que siempre la da el ministerio, pero ahora con más intensidad. Van a tener préstamo a tasa cero. Eso es que yo te presto 100 y tú me vas a pagar 100 a plazo. En el banco Excelente. de reserva. Creo que 1.000 pesos en por el cada banco tarea. agrícola. Van a subvencionar 1.000 pesos. Pero además van a dar 1.000 pesos por cada tarea de tierra. O sea que si tú tienes 300 tareas de tierra, te van a dar 300.000 pesos para ayuda de que tú arregles tu terreno y te pueda también muy bien. Subsidiar, porque van a estar sin producción ahora. Y el tope fue hasta 300 tareas. Si tú tienes 100, te dan 100.000. Ahora, si tú tienes 1.000 tareas, te van a dar 300 también, porque la idea es ayudar a los pequeños y medianos productores, porque se supone que esos grandes hacendados, ellos tienen capitales ya acumulados para enfrentar la situación. Lo que realmente... Entonces, eso es lo que nunca se había visto. Para mí, Luis Abinader honestamente te lo digo, eso es lo que nunca se ha vuelto un veterano en materia de situaciones catastróficas que han acontecido a nivel nacional e internacional. Le han caído todo, desde el COVID-19, entró con el COVID, resolvió y regularizó y mereció felicitaciones internacionales. Sobraron vacunas en este Después del COVID, la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de esto ahora problemas climatológicos, que esperamos en Dios y la Virgen de la Altagracia que meta su mano para que nos dé cierto respiro, sí, en ese sentido. No nos da mucho respiro. Eso es así. Bueno, pero lo importante es que tenemos un presidente que quiere a su patria. Terminando con ese aspecto, queremos decir que en el proyecto de presupuesto del 2023 se ha regularizado lo que es la distribución, como lo ha hecho el Poder Ejecutivo, de cuáles serán las inversiones públicas, donde se ha establecido que el 53% de la inversión pública estará en 3 demarcaciones principales, que son el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, y me sorprendió que luego de estas 2 demarcaciones, la tercera sea Montecristi. O sea que la inversión pública será mayor en Montecristi que en Santiago. Porque hay una actitud del gobierno de que ese turismo que está desperdiciado ahí con esa playa, esa cosa. Así es. Se reconforta. Es hermoso, ojalá que dentro de ella esté el... Ahora, eso no quiere decir que, porque él ha tenido entre ceja y ceja, que el presupuesto nacional hay que repartirlo en el país entero. Ha sido equitativo. Como tú sabrás, los gobiernos, por ejemplo, Balaguer y otros, concentran toda la inversión de capital en las grandes urbes, porque ahí es que está la mayor cantidad de votos. ¿Tú me entiendes? Me encontré extraño. Se olvidaban de los campos, hablaban mucho de agricultura, Balaguer, y del IAD, pero fíjate qué mafia después había con el IAD. Se ha hecho una inversión equitativa. Era bla, bla, bla. Me encuentro, sí, Pedernales, que como todos sabemos está siendo relanzada en este gobierno, con el muelle que se va a hacer en Cabo Rojo, todo lo de Bahía de las Águilas. La inversión veo que solamente es de 383 millones. Sabrá por qué, como hay también una inversión privada que se va a hacer en infraestructura. Del Estado. Esa es la inversión del Estado de 383 millones. La famosa APP. APP. Alianza Público-Privada. Todos esos proyectos, Carlos, se van a hacer con alianza público-privada. Fran, y la próxima semana son las elecciones del Partido de la Liberación Dominicana.
Bueno, vamos a hacer una pausita para que comencemos el segundo bloque con las elecciones. ¿Cuándo son? El domingo, El próximo domingo domingo. del Partido de la Liberación Dominicana, donde ellos deberán escoger el candidato que va a correr por ese partido para las elecciones venideras del 2024. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Justicia entre comillas está en el aire. Sus amigos Carlos Moreno y Fran Abreu compartiendo el significado de este programa con ustedes, que esperamos que sea de su agrado. Mira, Carlos, y vamos a tener el domingo las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana, donde ese partido tendrá que elegir entre sus 6 o 5 candidatos. Así es. Son 6 o 5. Tenemos a Francisco Domínguez Brito, 1, Margarita Cedeño 2, de Fernández, Abel 3, Abel, el sismólogo, tiene el nombre del sismólogo. Tenemos, son 5, 2, otra femenina, se me olvidó el nombre. Sí, sí, yo sé. Pero creo que son los más importantes. Son 5, sí, sí. Sí, pero yo creo que la cosa está entre Margarita Cedeño y Abel Rodríguez. ¿Y cuál es su candidato? ¿Usted no tiene ningún candidato? Yo no tengo candidato ahí porque ese partido nunca he... Yo creo que de los últimos 16 años... He estado de acuerdo con las ejecutorias de ese partido, ni en política ni en el poder. Es una de las más importantes. Va a ser un gran reto, primero para verificar la democracia. Sabemos que en la última en que salió vencedor Danilo Medina... Y va a votar todo el mundo. Fue muy criticado. Voto universal, personas que no aparezcan en padrón de otro partido. Decimos que Danilo Medina fue el candidato que ganó porque era muy notorio que el candidato de Danilo Medina era Gonzalo Castillo. Eso por un lado, pero yo considero que Abel Martínez debe de llevarle una ligera ventaja. Margarita de Cedeño, aunque debería de ser la primera candidata mujer del Partido de la Liberación Dominicana en ganar, y con vasta experiencia como primera dama y como vicepresidenta en 2 ocasiones. Le faltan algunas cositas. Le faltan algunos ajustes. Le faltan, aquí exactamente. Increíblemente, Fran, la mayoría de las críticas las hacen de su propio género femenino. La mayoría de las mujeres no se sienten identificadas con Margarita Cedeño por muchas actitudes que no le galardonan. Creo yo que todos aspiran en el Partido de la Liberación Dominicana, como de la Fuerza del Pueblo, ver una alianza en una próxima elección entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y no creo que el Leonel Fernández, le gustaría una alianza con la que fue su ex mujer, su ex primera dama, que tuvo y que no la apoyó, no le apoyó. Muchas mujeres que tienen una formación hogareña muy vertical y muy adecuada, las rechazan por Fran, eso. pero tiene que hacer una aclaración, porque esa observación que tú haces de una formación hogareña pudiera entenderse por situaciones. Aclara por qué el tema de la formación. Usted entendía, como entiendo yo, y no soy machista, soy el hombre más liberal, que en un momento trascendental en el que tuvo que salir del Partido de la Liberación Dominicana, fue muy cuestionado por la ciudadanía que su esposa, con la cual dormía toda la noche, lo dejara solo. Tiene una hija. Tiene una hija, lo dejara solo, que se marchara. Hay mujeres que no le perdonan eso. Es que, bueno, yo no soy mujer y no lo perdono. Yo le estoy diciendo. O sea, la esposa mía no perdona eso. Hay intereses en la vida que más importantes que los políticos. Y yo creo que la familia es uno de los más importantes. Bueno, es la primera célula de la sociedad. Por eso es que se entiende que Abel, aparte de ser también un político muy experimentado del Partido de la Liberación Dominicana, actualmente alcalde de Santiago de los Caballeros, y también
hay que decir Eso le da una ventaja al dinero que él maneja del ayuntamiento. Que fue diputado y presidente de la Cámara de Diputados. 3 años. Muchas personas entienden que hay mayor afinidad. Recuérdense que ni el Partido de la Liberación Dominicana ni la Fuerza del Pueblo son partidos que tienen grandes músculos luego de una división, como es natural, de estos dos partidos. Y para poder crecer y poder de una manera u otra la posibilidad de una segunda vuelta, deben de ser partidos, tener candidatos atractivos para alianza. Y ahí es que quizás radica que Abel es un candidato más potable, es un candidato que, por ejemplo, en el tema de Haití ha tenido posiciones... Mucha definición en ese sentido. Eso es así. Yo creo que desearle suerte el Partido Revolucionario Moderno en una reunión de su... Pero espérese, antes que me saque del tema, usted me preguntó... ¿Cuál es su candidato? Anteriormente. Que yo pensaba que era Margarita, yo me he quedado decepcionado. Ahora yo le voy a preguntar un caballero como usted, delante de ese público que nos honra, dígame, sintonizándonos, ¿cuál es el candidato suyo? Mire, yo no soy afín al Partido de la Liberación Dominicana, realmente en algunos momentos he dado más, dado hacia el Partido Revolucionario Moderno, pero en un cuadro objetivo, ecuánime, le deseo los mejores de los éxitos al Partido de la Liberación Dominicana. Simpatizo un poco en cuanto a su perfil y que pudiera ser una campaña objetiva y constructiva junto con el partido oficialista y con otro de la oposición. Yo considero que Abel me agrada. Lamentablemente, o para bien, no sé cuál es la tendencia cibaeña, santiaguera, que predomina. Que Abel no es de Santiago. Abel no es de Santiago. Él es de Santiago Rodríguez. No relaje. Pues ahí es que él nace y después joven viene a estudiar aquí. Ah, y se quedó ahí. Y se quedó en Santiago. Sí. ¿Y cuál es el suyo? El mío, yo le voy a decir. ¿Cuál es el suyo? En el Partido de la Liberación Dominicana no tengo candidato. Ninguno, no, pero tiene que ver alguno que usted entienda. Yo nunca he estado de acuerdo con... Yo creo que con el enemigo hay que saber subsistir y... No, pues yo sé, subsistir, usted sabe los amigos que yo tengo que son del PLD. Que son del PLD. Amigo, ¿eh? Ok. Bueno, entonces, vamos a ver qué tema usted tiene. Sí, bueno, iba a decir en los minutos que nos quedan. Mire, pero déjeme decirle algo. Esto hay que decirlo también. Por encima de todas las adversidades que este gobierno ha tenido que enfrentar, ya no hay que mencionarlas, porque ya el pueblo las sabe. Usted sabe que en los últimos 8 meses de este año experimentó la economía dominicana un 5%, un 5.5%. Aún con la inflación. Aún con la inflación y aún con todas las adversidades que ha tenido que pasar este gobierno. Eso habla muy bien de la administración del dinero del Estado, que se está viendo, porque hay dinero para todo. Ahora mismo no se está cogiendo prestado. Y de la política económica. Aumentando también cada día las recaudaciones, tanto de aduana como de la Dirección General de Impuestos Internos. Eso es real, no es siempre... O sea, hay un grupo de hombres y mujeres que llegaron con vocación de servicio, no de servirse como hacían los demás. Eso es cierto. Yo creo que la buena administración, tanto las políticas económicas como también el no despilfarro de las arcas del Estado, ayudan a que las cosas sean mejor. Desde mi óptica, Frank, que soy empresario, también debo decirle que la situación está muy buena. Yo considero que hay que felicitar al presidente que, como está otras naciones, ha sido un gran administrador, pero realmente el costo del combustible, el costo de la electricidad, la canasta, que está muchos productos en desbalance, a la clase media alta no le está yendo bien. Yo he tenido que bajar en gran cantidad de mis empleados. Yo personalmente, Fran, voy a decir esto, no me siento muy cómodo con muchos de los ministros que gobiernan. Siento todavía que, si lo dicen los senadores del PRM, en la forma en que no son recibidos, y vimos como un ministro de Educación despachó a diputados, y los mismos diputados se quejan de cómo son recibidos.
imagínese que será un simple Pero humano. usted vio lo que pasó en el Senado, que Sí, la senadora de... Giné Bulnigar, que ese lenguaje no lo Ginés, veo no lo aceptado, veo, mire, yo no yo lo veo soy su aceptado. amigo, pero de Y es una verdad, veterana, Giné Bulnigar es sí. una persona veterana, Y es una mujer con honores. con honor y muy trabajadora por su ¿Cómo pueblo. fue que le dijo? Esa Come palabra, heces fecal. estiércol, pero dijo Come heces fecal. que no se sienta mal porque al menos el estiércol sirve hasta para combustible, ¿no? Que el estiércol no se Sí. sienta mal. Son pugnas que se da entre los senadores y nació porque ese senador del PLD quería que se creara una comisión para investigar Para las situaciones que investigar, estaban sucediendo en la Cámara de Cuentas. sí, al mismo Y, presidente de la Cámara. y el presidente ¿Y del en qué usted Senado, cree que va para eso? Usted que es un hombre penalista mire, yo y entiendo, ya está apoderada la Fiscalía, ¿verdad? exacto, La yo Procuraduría. entiendo como dice el presidente de la Cámara de Senado que nosotros no debemos politizar lo que está aconteciendo en la Cámara de Senado y que si ya está apoderada la Procuraduría en tales situaciones debe hacer los levantamientos de lugar para verificar si realmente existen evidencias concretas sobre esa situación. Y lo que busca el presidente de la Cámara de Senado, que esto no se vuelva un festín y un circo innecesario, ¿verdad?, en un país que no necesita distracciones. Hay que establecer, Fran, en los pocos minutos que nos queda, que el petróleo volvió a subir. En la semana pasada estuvo por debajo de los 80 dólares, Lamentable eso, 79 dólares, y en el transcurso de esta semana subió vertiginosamente 4 dólares, posicionándose eso es mucho dinero, posicionándose entre los 84 y los 86 dólares. Ya en el día de ayer viernes, el Ministerio de Industria y Comercio estableció que vuelve a frizar el precio del galón del combustible, todos los precios de los diferentes derivados del combustible, del petróleo. La semana pasada fue 100 millones de pesos la subvención. En esta semana, la cariñosa suma de que el Estado 300 Dominicano millones. de 300 millones de pesos para poder apalear y que no haya aumento en el combustible. Esperamos que esto pueda mejorar. Creo que para un mal mayor, uno menor, como es una semana más de que sean congelados los precios del combustible. Yo prefiero que lo congelen hasta para un mes, pero que el día que vaya a haber una reducción, sea una reducción significativa, que no sea como estamos acostumbrados, Pelliquito. pelliquitos de 50 centavos, un peso. Esas no son montos, desde mi punto de vista, aceptados. Yo le decía, Carlos, ¿en qué usted cree que va a parar el asunto de la Cámara de Cuentas y la querella esta de las mujeres que se sintieron acosadas? Acosada. Yo realmente no tengo ninguna expectativa. Ya se apoderó Sí, la Procuraduría está ministerio, investigando. Ya formalmente los abogados de las agraviadas, que son abogados los dos, exacto, los padres, y ella son también. abogadas, exacto, presentaron sendas querellas y dicen tener más de 12 testigos para justificar los acosos que ellos establecen. Tenemos que esperar, son las autoridades que deben de verificar si tienen mérito suficiente para ser sometido al presidente de la Cámara de Cuentas. Mire, otra noticia halagüeña es la que dio el ministro de Obras Públicas, el ingeniero del INE Ascensión. Dijo que hay un operativo intenso para reconstruir todo lo que es la autopista Duarte hasta Montecristi. Como usted sabe, y usted mismo rueda mucho por ahí, yo también, y a veces nosotros nos encontramos en la autopista Duarte con una clase de cráteres, que el vehículo que cae ahí a una velocidad de 80 por ahí, de 80 en adelante, pierde el control. Se han deteriorado mucho. Y vi también en los videos como le están poniendo una capa asfáltica de verdad. Tú sabes que primero se la ponen en un lado. Sí. Yo me sorprendí con esa capa que yo vi, que eso... Bueno, o sea, que la están arreglando es para que dure, tú sabes, no es para robarse el dinero. Eso está muy bien. Como hacían esos amigos de antes, ¿verdad? Claro. Nosotros debemos augurarle al PLD que el domingo celebren su fiesta.
Creo que sí, por la democracia es y importante. y que salga el mejor, porque sí, porque los partidos no se deben debilitar, porque son el sustento de la democracia que hoy vivimos. Eso es así. Carlos, nos dicen que ya se nos acabó el tiempo. Bueno, Despídalo usted bueno, mismo. agradecemos a todo nuestro público que todos los sábados sintoniza su programa Justicia, entre comillas, deseándole que puedan tener un buen fin de semana y esperándole este próximo sábado de 8 de la mañana nos vuelvan a sintonizar para tratar todas las noticias nacionales e internacionales. Pasen feliz resto del día.